Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, pues antes de empezar quisiera preguntar si tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente. Estoy viendo que como que no hay muchos como en las clases pasadas y siento como que no creen que este tema vaya a ser muy utilizado o algo así. Entonces, por eso quisiera preguntar si tienen alguna duda o si es por algo que no están captando bien. No, yo no tengo ninguna duda. Buenas noches. Buenas noches, Luis Día del Maestro. Ah, gracias. Bueno, pues entonces si no hay más dudas, supongo que vamos a empezar. Entonces, esta ocasión vamos a trabajar lo que van a ser las bases numéricas, que pues bueno, muchos ya, algunos probablemente ya la sepan, otros quizás no, pero vamos a ver eso. Pero antes de tocar ese tema, quiero que vean un dato muy interesante acerca de del tema anterior que vimos de divisibilidad, las cuales eran algunas propiedades extras. Vamos a hacerle como siempre, dividir esto en dos para poder ver si dicen algo, porque muchos no tienen micrófono. Entonces vamos a dejarle un poco menos espacio aquí. Acá. Y ahí está. Bueno, entonces vamos a ver algunas cuantas propiedades de lo que quería hablar anteriormente. Habíamos dicho anteriormente que cualquier número podía ser representado mediante un número n, o bueno, si vamos a ponerlo por ahora como una n, multiplicado por un número k, que sería como una constante, y eso sumado con un número c. Eso nos podía dar cualquier número. Ahora quiero que vean una cosa más. De la otra definición que habíamos dicho de la divisibilidad, podíamos haber dicho que dos números sean a y b, tal forma que a divida b. Eso implicaba que había un número k tal que hacía que esto ocurriera. Ahora, si nos vamos al ejemplo de lo que habíamos dicho anteriormente, de que podíamos poner en una tabla cada uno de los números y dividirlo por grupos de números, digamos que empezamos igual desde 0 y digamos que esta es de 5. Perdón, porque puse el 5, llega hasta el 4, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y así nos íbamos. Vean que la que va a la primera columna de estas siempre son los múltiplos que son de esa misma cantidad de hileras. En este caso, como nuestro número de columnas es igual a 5, entonces nuestro número n era el que correspondía a esta cantidad de columnas según la definición anterior. Entonces podemos ver que la primera, todos son múltiplos de este número y por lo tanto todos son divisibles entre 5. Y vean que este número c era la cantidad de espacios a la derecha que me tengo que ir a partir de esa posición para poder llegar a este. Ahora bien, hagamos algo un poco más interesante tomando el mismo número nk más c y hagamos una pequeña sustitución. En este caso vamos a tomar el valor de n, digamos que quiero saber el valor de k para cualquiera de ellos. Entonces esto nos va a dar x menos c y la k va a ser como un x menos c sobre n. Ahora vean que aquí pasa algo muy interesante. Recuerden que el valor de c es la cantidad de espacios que están a la derecha de donde está la casilla inicial para llegar a ese número. Entonces si yo le resto esa casilla, cualquier número que agarre acá me va a llevar a la casilla 0. O mejor dicho, a la columna 0. Por ejemplo, si yo tomo 9, que estaba representado como 1 por 5 más un 4, y lo tomo mediante esta otra numeración, me tomaría 5 menos 4. Sí, 5 menos... no, perdón. Es que aquí no era 5, era 0, ¿verdad? Jaja, perdón. Era 0 por 5 más 4. Por lo tanto aquí tendría 0 menos 4, y eso estaría dividido sobre mi base n. Perdón, la x era el número original, sí es cierto.
Entonces esto era 4 menos 4 dividido sobre mi base n, que en este caso es 5. Y esto es igual a 0 sobre 5. Entonces, como podrán ver, este número c era lo único que hacía que este valor tuviera algo, y si yo se lo resto vuelve al valor 0. En este caso, si yo pongo 8, que era igual a 1 por 5 más 3, si yo pongo 1 por 5 más 3, que era el valor de x, y le resto esa c extra, siempre me va a quedar el valor que es múltiplo de la base. Por lo tanto, vean que no importa cuál agarre, siempre va a poner el múltiplo original. ¿Les suena eso a algo que hayan visto anteriormente en la programación? Si lo vemos de esta manera. Que no importa qué es lo que hagan, siempre les va a poner el múltiplo de lo que sea que hayan puesto como un dividendo, y les va a aplicar la operación así. ¿Les suena algo que hayan visto anteriormente? Ok, bueno, supongo que no. Para eso vamos a recordar un poquito de cómo funcionaban los operadores. Solamente un pequeño breve para que vean que de dónde dónde puede aplicar esto. ¿Qué es lo que pasaba si yo quiero dividir 8 entre 5 y son enteros ambos? ¿Qué es lo que me va a dar de resultado? El 1. El 1. Si aplicamos a esta misma nomenclatura que teníamos acá arriba, vemos que el 8 puede ser puesto como 1 por 5 más 3. Y si yo sustituyo este sistema con este, veamos que el 8, bueno, con este término era 1 por 5 más 3. La c en este caso vale 3. Entonces el resto 3. Y eso está dividido entre 5. Estos dos se eliminan. Y como resultado me queda 1 por 5 entre 5, que es igual a 1. Que coincide con el resultado que teníamos de la división entera. Ahora, ¿esto por qué sucede? Pues principalmente sucede porque vean que en este caso, como una x está conformada por 1 por k más un número c, y si yo le resto el número c, el resultado me va a dar el número k multiplicado por la base tal. Entonces, si yo le resto la base... Ah, perdón, ¿sí? Perdón, acabo de llegar, pero ¿por qué estamos restándole de 3? En el ejemplo del 1 por 5 más 3 menos 3, ¿por qué se le resta 3? Y en el de arriba, 4 menos 4, ¿por qué se le resta 4? Ok. Bueno, es que estábamos tomando las definiciones anteriores que habíamos dicho, que cualquier número puede ser representado por un número n multiplicado por un número k más un c. Eso puede darte cualquier número. Sustituyendo esto, me quedó que n por un número k puede ser representado por una x menos c, que si das cuenta me haces pasar esta c del otro lado. Y ahora, si tratamos de sustituir el valor de x, que era la cantidad de base que yo tenía, multiplicado por un número k, que es la fila que estoy tomando, más un número c, y yo le resto ese número c para irme a lo que yo tenía en la sustitución anterior, y eso lo divido entre la base, me va a dar el valor de k. Precisamente era como que una sustitución de los teoremas anteriores que habíamos sacado. No sé si que respondió la duda. ¿Tomo eso como un sí o como un no? Sí, sí. Ok, ¿seguro? Sí, seguro, ya. Ok. Entonces podemos ver que si sacamos esta sustitución, esta c siempre se va a eliminar. Por lo tanto me sale que b sobre b se eliminan también. Y me sale que k es igual a k. Por lo tanto sé que esta ecuación es verdadera para empezar. Porque pues me da algo que siempre es correcto. Y como segunda, podemos ver que yo puedo eliminar siempre un módulo. Y eso divide, bueno, ya me adelanté al tema, ¿verdad? Lo siento. Siempre puedo eliminar el valor excedido
para que me dé la divisibilidad, y eso siempre me va a dar una división entera. Entonces, se dan en cuenta, el valor de k corresponde a la división entera de dos números enteros, y el valor de c sería lo que le sobró, que si lo vemos como una división, por ejemplo 8 entre 5, la división entera me dio 1 y le sobraron 3, que es la c que tenía adicional. Por lo tanto, yo puedo decir que el módulo es la definición de la c extra que tengo acá, y la k pues sería la división entera. Entonces ahí es donde puedo aplicar cualquier terminología que yo aplique como un entero, la puedo representar de este lado, donde estoy separando mi división entera del entero, del módulo, perdón. Y esto siempre va a dar cualquier entero. Ok, ¿alguna duda hasta acá? No, maestro. Muy bien. Entonces ahora pasemos a lo que eran las bases numéricas, que me va a ser lo siguiente. Podemos definir una base numérica. A mejor contexto para que sea más sencillo de leer. Que sí tengo una letra no tan bonita, la verdad. Entonces, podemos definir una base numérica como la magnitud del orden, pero en el orden de magnitud, tal que hace que una cifra siguiente o aumentada crezca. ¿A qué se refiere esto? Orden de magnitud se refiere a una cantidad, y la cifra aumentada o la cifra siguiente, cifra posterior, como le quieran llamar, se refiere a lo siguiente. Recordemos que podemos manejar un número como una colección muy grande de dígitos, los cuales pues yo puedo decir que el que está más a la derecha es el menos significativo y el que está a la izquierda es el más significativo, y entonces la cifra siguiente, la cifra aumentada, sería la siguiente que está al lado de esta. Sería cualquiera de ellas que está aumentada. La que sería adyacente aumentada de esta sería la que es la siguiente de la que estoy en este momento. Por ejemplo, las unidades, las suyas serían las decenas, la suya de las decenas serían las centenas, la suya de las centenas serían las unidades de millar, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo pongo un orden de magnitud, era lo que había dicho anteriormente. Yo puedo decir que tengo un conjunto de dígitos, dado una base, el cual está hecho como los números que están desde 0 hasta esa base menos 1. Por lo tanto, yo puedo tomar el siguiente algoritmo. Si por ejemplo yo tengo una base que vale 3, y por alguna razón yo expreso este número, que como podemos ver, esto pues la verdad es que no es verdad, está incorrecto, porque no puedo poner un número 4 en base 3, porque habíamos dicho que únicamente puedo tener cifras que van desde 0 a 3 menos 1, es decir, que puedo tener cifras que van desde 0 a 2. Entonces significa que tengo que hacer una pequeña corrección a este número para que pueda ser considerado base 3. ¿Y esa cuál sería? Pues sería la siguiente. Puedo empezar desde el número que esté menos significativo al más significativo, haciendo el siguiente proceso. Sabemos que este 4 puede ser representado de la siguiente forma: mediante una base multiplicado por un número k más c, como lo hemos estado manejando, en donde mi base en este caso es 3. Por lo tanto, yo puedo representar este 4 como un 1 por 3 más el módulo, que en este caso sería 1. Por lo tanto, veo que la división entera vale 1 y el valor del módulo se nos dio 1. Ahora vean lo siguiente. Sabemos, por lo que había explicado en la clase pasada del algoritmo de las bases o de la numeración, cada vez que yo llego a un valor de la base, que en este caso es un 3, lo que hago es reiniciar este contador y aumentarle 1 al siguiente. Por lo tanto, vean que para aumentar un valor al siguiente, este tendría que haber pasado por el número 3 una cierta cantidad de veces, y esa cantidad de veces es la que le tengo que aumentar al anterior. Noten que yo puedo saber cuántas veces pasó mediante una división entera.
porque esto me está diciendo como que por qué valor yo puedo dividir a este de acá, en la cual acá es la cantidad de vueltas que yo le tuve que dar para llegar al valor que tengo ahorita, y el módulo es el valor que se quedó al final. No sé si me di a entender con esto. ¿Eh? Bueno, creo que voy a subirle un poquito. No escuché muy bien eso, pero supongo que no hay dudas. Así que, como podemos ver, como esto fue lo que estoy en este momento, lo dejo como está. Dejo el 1 acá y aumento al siguiente la misma cantidad que tengo de la división entera. Por lo tanto, aquí le sumo 1 y el número me quedaría como 131. Como ya estoy asegurando que me quedé con el módulo, y sabemos que el módulo siempre va a ser menor al número el cual yo puse como dividendo, significará que este número ya entra a este rango. Así que me puedo pasar a la siguiente cifra, y encuentro lo que es un 3, el cual puede ser representado por 1 por 3 más 0. Y hago la misma operación. Le dejo el módulo, que en este caso aquí se queda como un 0. Y me paso a la siguiente, que en este caso ya se queda como un 1 y pues ya está bien. Veo que una vez que ya encuentro el primer 0, que esté a la izquierda, automáticamente de ahí en adelante todos van a estar de esta forma. 0 por 0 más 0. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería b por 0 más 0, que en este caso es 3 la base. Y pues todos me van a dejar módulo 0. Así que pues es inútil hacer un análisis de aquí en adelante, porque todo va a ser igual. Por lo tanto yo me puedo quedar que el número en base 3... perdón, aquí olvidé sumarle 1 a este, ¿verdad? Entonces realmente este número, para que pueda existir en base 3, tuvo que haber sido puesto como 201. Ok, si no hay ninguna duda hasta acá, nos pasamos ahora a lo siguiente. Ahora, viendo que esto puede ocurrir de esta forma, voy a poner algo un poco más interesante. Digamos que yo tengo una sola cifra. Y digamos que la base no la conozco, o al menos no la he puesto ahorita. Significa que yo puedo poner cualquier número que yo quiera aquí adentro, por ejemplo un 8, y decir que pues bueno, pueden haber dos posibles cosas. Que una vez puesta aún su base sea válida, o no sea válida. Y todo va a corresponder, bueno, todo va a estar en función de que si este número, cualquiera de las cifras que están en este número, sean mayores o sean menores a la base que yo escoja. En este caso, si yo pongo por ejemplo que esto es base 8, no sería válida cualquier número que vaya en aumento después de 8, y es válida si es menor a 8. Ahora bien, aquí vamos a poner algo interesante. Digamos que tengo una cifra que en magnitud de base 10 sería como un 250. Estamos de acuerdo que si yo le pusiera una base que valiera 251 o más, esto sí sería cierto. O sea, yo podría aplicar esto. Podría decir que esta es mi cifra y pues ya quedó. Pero ahora viene el problema. ¿Qué es lo que pasa si por ejemplo ahora yo le digo que este 250 realmente está en base 10? Esto sería incorrecto porque no tengo una cifra que sea un 250. 250 no es una cifra para base 10. Así que ahí va el algoritmo que nos va a permitir volver a corregir este número. Si tenemos nuestra cifra como 250, la voy a poner en un recuadro para que distingamos que es una cifra nada más. Yo puedo representar esta como 25 por 10 más 0. Por lo tanto aquí yo solamente puedo poner el número 0 y aumentarle 25 a la siguiente cifra. Por lo tanto mi número queda como 25, 0. Y vuelvo a aplicar el mismo algoritmo. 25 puede ser expuesto como 2 por 10 más 5. Pongo el módulo y acá me queda el 2. Por lo tanto, en lugar de poner una cifra que valga 250, pude haber puesto el número 2, 5 y 0 para representar el mismo número pero en base 10. Noten que si funcionó para la base 10, realmente puede funcionar para cualquier otra base.
Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, tomar eso como no. Entonces, ya hemos visto una posible forma de poder traducir cualquier número en base 10, porque así es como yo lo podría comprender y hacer operaciones fácilmente, a cualquier base numérica, mediante aplicar este algoritmo. Pero vamos a ver que podemos todavía simplificarnos la vida más. Antes de ello, me gustaría hacer una pequeña aclaración, que sería de nuestro algoritmo que usamos para multiplicar, porque voy a ocupar muchos productos para hacer esta demostración, así que me gustaría que logren ver un dato interesante de lo que todo el tiempo han hecho durante su vida del escolar y probablemente nunca se habían fijado. Probablemente sí, pero vamos a ver. Cuando yo hago una multiplicación, digamos que estoy multiplicando un número con cualquier cantidad de cifras por otro que únicamente tengo una cifra. Vamos a hacerlo por el momento en base 10. A ver, denme un número de 3 cifras, por ejemplo. Ok, 315. ¿Y por qué lo quisieran multiplicar? Un número de una cifra, para empezar a ver algo interesante aquí. Por 7, ok, me gusta. Ahora, si recordamos, hay una pequeña regla que se llama conmutatividad, que nos dice que no importa el orden en el cual yo haga la multiplicación de los productos, el resultado va a ser el mismo. Así que para este ejemplo, sé que por lo general te recomiendan que pongas la cifra con menos dígitos abajo, pero para fines didácticos los voy a intercambiar. Sabemos que el resultado nos va a dar el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos normalmente es tomar el primer número, bueno, el número de acá arriba multiplicando por el de abajo, que nos daría 35. Acá diríamos, llevamos 3. Multiplicaríamos 7 por 1, sumaríamos este 3, nos da 0, llevamos 1. 7 por 3, 21, más 1 serían 22. Ahora voy a presentarles una pequeña variante de este método. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si yo tuviera una multiplicación de únicamente un dígito con otro dígito, pues aplico mis útiles tablas de multiplicación para sacar el resultado. Ahora bien, si esto funciona para un dígito, y es más, si yo por ejemplo puedo multiplicar 3 por 4, bueno, 34 por 2, y sería como multiplicar este por este, y este por este, y poner las cifras tal como las fui sacando, ¿por qué no puedo aplicar algo similar con cualquier multiplicación? Vamos a ver qué pasa. Por el momento puede sonar algo raro, que dirán que pues no, pues es que esto no tiene sentido, no aplica las reglas que normalmente estás aplicando en la multiplicación. No, pues vamos a estar con mente abierta aquí y vamos a ver qué sucede. Para esto voy a decir lo siguiente. En mi nuevo algoritmo de multiplicación, voy a tomar cada uno de estos números, del número de acá arriba, y lo voy a multiplicar por el de abajo, de las unidades. Y esa cifra, lo que me dé, lo voy a considerar como mi cifra unidad. Voy a multiplicar el número de arriba por el segundo, y esto lo voy a considerar mi cifra decena, y este mi cifra centena. Y me quedaría de la siguiente manera. 7 por 5 es 35, lo consideramos como solo una cifra. 7 por 1 es 7, lo consideramos como la segunda cifra. Y 7 por 3 es 21 y lo vamos a considerar como la tercera cifra. Ahora, estaríamos diciendo que nuestro resultado sería el siguiente. 21, bueno, vamos a quedarnos con cómo lo estamos manejando. Y sería como 21, 7 y 35. Estos son mis cifras. Sin embargo, sabemos que esto no está en base 10. Así que si aplicamos el algoritmo que dije anteriormente, este 35 puede ser expresado como 3 por 10 más 5. Dejamos el módulo como está. Aquí queda un 5. Y vemos que a la siguiente cifra le tendría que sumar 3. Así que este 7 va a valer ahora 10. Y hago el mismo algoritmo para la siguiente cifra.
vemos que el 10 puede ser representado como 10 por 1 más 0. Me quedo con el módulo. Y este término de K se lo sumo al siguiente. Por lo tanto no es 21 sino 22. Y 22 puede ser representado como 2 por 10 más 2. Así que puedo poner el 2 de este lado. El otro 2 que me quedó para sacar el 2 por 10 lo paso a la siguiente cifra. Y como esta ya está en base 10 la pongo como está. Y de ahí en adelante está como 0. Noten algo interesante. Ambas me dieron el mismo resultado. Por lo tanto yo podría definir realmente una multiplicación como la asignación de cifras de cada multiplicación por cada cifra significativa. Eso quiere decir que es como que la unión de las cifras conforme yo voy obteniendo la de multiplicación de un número por cada una de las cifras de abajo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, supongo que eso es un no. Ahora, nada más como un dato interesante. Noten que aquí habíamos llevado un 3 y lo habíamos jugado al siguiente. Noten que ese 3 coincide con el llevamos tanto. Porque precisamente es la cantidad de veces en la cual yo excedí el número 10 en este punto. Así que cada vez que hacemos un llevamos 10, lo único que estamos haciendo es haciendo el movimiento de nuestro... Bueno, estamos como que trasladando el resultado de esa cifra a la base 10 real, mediante el algoritmo que habíamos mencionado al principio de esta clase. Así que realmente cada vez que digamos llevamos 3, es realmente como una compensación de un número a pasarlo a base 10. Puede sonar algo raro, pero es lo que realmente están haciendo ahí. Nomás para que vean que eso no puede aplicar nada más con esos dos números, denme un número de 2 cifras y un número de 3 cifras, para que vean que puede aplicarse para cualquier caso. ¿De cuántas cifras te escuché bien? Perdón, ¿qué? ¿De cuántas cifras? Uno de 3 y uno de 2. Ok, 573 y 38. Ok, voy a aplicar el mismo proceso para hacerlo un poquito más sencillo para nosotros. Y voy a hacer esto. Voy a invertir el orden de estos múltiplos. Y en este caso sería... Bueno, estos factores realmente. Los voy a cambiar de lugar. Y esto está hecho como 38 por 573. Y al hacer nuestra multiplicación quedaría 38 por 573. Ahora voy a hacer lo que había dicho anteriormente, de tomar ahora todo el número de arriba y multiplicarlo por cada una de las cifras. Y eso va a pasar lo siguiente. En este caso, si yo multiplico 38 por 3, esto nos va a dar lo siguiente. 24 llevamos 2, 9, 10, 11. En este caso me va a dar 114 de esta cifra de acá. 7 por 8 son 56, 5, 21, 26. Y en este caso serían 5 por 38, que serían 170. Que no, espera. 190, me equivoqué acá. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo que habíamos dicho anteriormente. Y 114 puede ser representado como 11 por 10 más 4. Aquí nos daría 4. Aquí le sumamos 11. Por lo tanto daría 277, que puede ser representado como 27 por 10 más 6. Más 7, perdón. Le sumo 27 a este lado, el cual nos va a dar 217, que está representado como 21 por 10 más 7. Y por último nos queda 21, que puede ser representado como 2 por 10 más 1, y el 2 se queda flotando acá. Así que estoy diciendo que la multiplicación es esto. Vamos a tomar una calculadora y vamos a comprobarlo. 38, lo puse en otro modo.
38 por 573. Y en este caso vemos que es 21.774, que coincide con el resultado que habíamos sacado mediante el otro algoritmo que les había presentado anteriormente. Entonces podemos ver que esto siempre va a ser real. Una vez aplicado esto, nada más vamos a comprobar el por qué al multiplicar un número por 10 siempre es como agregarle un número 0. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que podemos representar un número como una colección de dígitos. Para hacerlo más, bueno, si lo viéramos como algo que pudiéramos manejar en programación, podríamos ver que un número puede ser representado como un arreglo de dígitos, el cual pues en términos más formales tendría que ser infinito, porque realmente hay una cantidad infinita de cifras que conforman a un número. Sin embargo, para poderlo hacer más utilizable, únicamente voy a quedarme con los que tienen realmente valor. Es decir, únicamente voy a tomar hasta el último número que tenga una cifra diferente de 0. Por ejemplo, si aquí está 1, 7, 3, 5, 4, 8, este sería la última cifra que me interesa, y únicamente voy a tomar este rango donde este sería el elemento 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y así etcétera. Entonces, si tomamos eso, ya vemos a este arreglo X, estaría conformado por una cantidad de elementos, los cuales corresponden a unas cifras. Entonces es una colección de cifras, las cuales yo tengo numeradas desde 0 hasta 4. En este caso, aquí estamos hablando de una colección que puede repetirse, porque puedo tener dos cifras iguales en un mismo número. Entonces realmente no lo puedo definir realmente como un conjunto como tal. Sería como una especie de conjunto que admite repeticiones, el cual como que sería más fácil de verlo como un simple arreglo. Ahora bien, recordemos que cada uno tiene un subíndice. Entonces, por ejemplo, para este número 0, 1, 0, 7, 3, 5, 4, 8, yo podría decir que x0 sería igual a mi 1, que sería la cifra más significativa. X1 sería igual en este caso 7, que sería la segunda cifra menos significativa. Y así me voy hasta un número n, que es la cantidad de cifras que consta de mi número, que sería la cifra de las unidades. En este caso sería de 8 para el de acá arriba. Entonces, generalizando, yo tendré a mi xn como la cifra menos significativa y mi x0 como la cifra significativa. Y cualquier número entre ellos será cualquier dígito que esté entre estos dos cifras que están acá. Ahora, visto esto, definiré un número xy. Esto está definido como un arreglo que con las mismas especificaciones que tengo acá. Entonces, en este caso, si ya tengo esta definición de mi arreglo, vamos a verlo desde este punto. Sabemos que para que yo pueda haber hecho que la cifra de las decenas aumentara en 1, el valor de acá tendría que haber pasado la cantidad de base, ¿no? Por ejemplo, si esta la base era 10, mi número de acá tuvo que haber sido al menos 10 para que este al menos pasara 1. Por lo tanto, vemos que las decenas se incrementaron 17.354 veces. Por lo tanto, el valor que está acá tuvo que ser al menos tuvo que haber sido al menos 17.354 por 10 para que yo tuviera esta configuración de las decenas. Por lo tanto, yo puedo representar cada una de esas cifras como una multiplicación de k, que en este caso sería el valor que está después de estas unidades multiplicado por una base más un número c, que en este caso sería la x de esa cifra menos significativa. Entonces en este caso sería x0. Si yo desarrollo este valor de k, vería que pasa lo siguiente. X sería igual al valor de la base multiplicada por un número k, que veamos que ese número k sería de las decenas en adelante. Y esto puede partir de un proceso similar.
desde esa número base, yo pude haber conformado otro número mayor, el cual conforma otra K, y eso les sumaría a una cifra un poco más significativa que la anterior. Sin embargo, vean que este número K podría ser como una variación de X, podría ser otro número, que sería como cortarle las unidades y las decenas. Así que vean que esto es una fórmula recursiva, de tal forma que yo puedo tener una B, que eso tiene una B, y eso puede representarse como un producto de B, de un producto de B, hasta que realmente ese número es tan pequeño que llegó a esta cifra, que es la primera que ya no me interesa. Por lo tanto, esa puede ser representado por un número 0. Perdón, sería esta de acá, que pues realmente ya no es múltiplo de esa base, y me arrojaría directamente el valor de la cifra menos significativa. Veamos que el valor del siguiente me daría la cifra un poquito más significativa de esa, la siguiente me daría la más significativa de esa, y así, hasta llegar al final. Entonces, vean que por la forma que habíamos dicho anteriormente, que esta era x0, x1, x2, x3 hasta xn, si yo tomara estos cachos, x0, x1, x2, x3, como una integración de las cifras a un número normal, este sería nuestro dígito. Por ejemplo, en base 10, yo podría representar mi número 153 de esta forma: 10 por 10 por 10 por 1 por 0 más 1 más 5 más 3, y vean que en este caso queda 153. Ok, ¿alguna duda con esto? Porque esta va a ser la base del algoritmo que vamos a trabajar hoy. Ok, supongo que eso es un no. Entonces, ya que habíamos puesto que puedo expresar cualquier número como esta forma, digamos que mi base es una B, y todo esto lo voy a multiplicar por ese número B. ¿Qué creen que pase? Pues pasaría lo siguiente. Como yo puedo representar cualquier número ahora como esta expresión, así varios productos, así muchos, hasta que llegue a un B por 0 más un X0. Esto me va a dar, por ejemplo, un más X1. Así varios, hasta que finalmente cierre con un más X a la N. Aquí más X a la N menos 1. Entonces puedo representar cualquier cifra ahora de esta forma, un poco más elaborada. Y si todo eso lo multiplico por B, va a pasar lo siguiente. Este término va a afectar a cada uno de estos y me va a quedar de esta forma: B por B, por B, por B. Voy a marcar este de color rojo para que se note que es la última multiplicación que yo hice. Así varios Bs hasta llegar a un B por 0 más... Bueno, estoy empezando a escribir otra vez en negro. Así varios P's hasta llegar a un B por 0, más la cifra más significativa, más la siguiente, más así la siguiente, hasta llegar a xn-1, multiplicado por xn. Pero vean que aquí se cerraría el paréntesis, el corchete de que va de esta B. Por lo tanto, todo estaría en un término de B. Y si recordaremos, según nuestra definición de lo que era la divisibilidad, este número al ser multiplicado por B, esto implica que todo este término es divisible entre B. Por lo tanto, su módulo nos daría 0. Y como habíamos dicho en nuestro algoritmo, para poder corregir una base numérica, cuando tengamos un número mayor al que corresponde a nuestra base,
Lo corremos y nos quedamos con el módulo. Por lo tanto, el último dígito siempre será un 0 por esta razón. Y es por eso que cuando multiplicamos un 10 por cualquier número, es como agarrar el número que lo multiplicamos y simplemente ponerle un 0 al final. Ok, ¿alguna duda con esto? No. No entendí bien esta parte, ¿me puedes repetir? Lo último que dijiste. Ah, bueno, ok. Voy a aplicar un ejemplo para que sea más entendible. Por ejemplo, cuando tenemos el número 153, en la primaria siempre nos dijeron esto. Yo puedo representar 153 como la multiplicación de 1 por 100, más 1 por 5 por 10, más 3 por 1. Eso siempre nos lo dijeron en la primaria. Ahora bien, nota una cosa interesante aquí. Esta sería nuestra cifra de las unidades. Esta sería nuestra cifra de las decenas. Y esta sería nuestra cifra de las centenas. Si lo aplicamos a la fórmula anterior, es más, voy a llegar a esta fórmula mediante esta expresión de acá, aunque se ve un poco raro, voy a llegar a esa fórmula. Ve que este 100 puede ser representado como 1 por 10 al cuadrado. Este 10 puede ser representado como 1 por 10 a la 1. Y este 3 puede ser representado como 3 por 10 a la 0. Porque recordemos que cualquier exponente elevado a la 0 nos da 1. Vean. Bueno, voy a tomar este ejemplo en la siguiente página porque ya me quedé sin espacio. 1 por 10 al cuadrado, más 5 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Entonces vean que estos números están multiplicados por 10. Por lo tanto yo los puedo factorizar por término común, haciéndolo de esta forma. 10 por 1 por 10 a la 1, porque aquí ya ocupé 1, más 5 por 10 a la 0, porque pues ya me quedé con 10 de este lado. Y como este no tiene un múltiplo de 10, pues simplemente lo dejo afuera. Y lo mismo puedo aplicarle a lo de adentro. 10 por 10, porque este término está en términos de 10, por 1, más 5, más 3. Si se dan cuenta, esta es la misma estructura que yo he estado manejando anteriormente. Es más, si se dan cuenta, si yo cambio el 10 por cualquier otra base, el procedimiento me va a llegar a algo exactamente igual. Solamente que pues cambiando estos 5 y estos 3 por una x0, una x1 y una x2. Vean que este término de acá igual se puede sacar por la regla anterior como 10 por 0 más el número x0, para que quede ahora así como la fórmula anterior. Y si se dan cuenta, si yo voy cambiando las 10 por b, el 1 por x0, el 5 por x1 y el 3 por x2, me va a quedar exactamente el mismo término que tenía acá atrás. Ahora, si a todo esto de acá, que es la expresión como que recursiva, por decirlo de alguna manera, de un número, y a todo esto lo multiplico por 10, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues tengo lo siguiente. 10 por... Vamos a poner los corchetes de colores para que pues sea más fácil de ver. Este va a ser el que voy a multiplicar a todo. Este de acá es el que multiplica a todo. Este 10 originalmente estaba multiplicando a un 10 por 1 más este 5, y todo este término de acá se le sumaba un 3. Y si se dan cuenta, ahora el valor de esta última cifra pues sería un 0. Por lo tanto, el valor de la cifra menos significativa para esta expresión sería un 0. Y es por eso que cada vez que multiplican por 10 cualquier número siempre les va a salir un 0. Ok, mejor así. Sí, está más entendible.
Ok. Entonces ya que tenemos ese dato, vean que este ejemplo puede funcionar con cualquier base. Obviamente si está en su pues forma de expresarlo, en su forma numérica, que sí corresponde a esa base. Por ejemplo, si yo tengo 1, 4 multiplicado por el 5 en base 5, que sería su 10, pero nosotros lo veríamos como un 5, pero el base 5 lo verían como un 10. El resultado visto en base 5 de todas maneras se vería como 140. Nada más para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, nada más como una pequeña nota. Yo represento a qué base está un número n, poniéndole un numerito abajo que me dice qué base está. Por ejemplo, si está en base 5 le pongo un 5, si está en base 4 le pongo un 4 acá. Si está en base 10 puedo o no ponerla porque pues es la base que normalmente estamos ocupando. Y como una nota especial, si es base 16, muchas fuentes lo ponen como una H. Y esto se debe a que viene de la hexadecimal. La notación hexadecimal es la que está en base 16. Y aunque, pues bueno, puedan decir que esta terminología pues es como un 6 y este decimal es como un 10, podrían estar pensando, oye, pero ¿esto qué no sería 60? Y la respuesta es que no. Porque en la ciencia normalmente ocupamos lo que sería como que la nomenclatura de estilo alemán, el cual primero empiezan diciendo las unidades y luego dicen las decenas. Entonces en este caso sería como decir 6 más 10, y esto sería 16. Para decir 60 deberíamos de decir hexadecimal, por ejemplo, en donde deca es lo que está diciendo que es un producto con 10 y hexa es de 6, entonces sería como 6 por 10 decimal. Y si por ejemplo yo quisiera decir que fuera de 64, diría tetra, que es el término para el número 4, hexadecimal, y eso sería el número 64. Sé que puede ser un poco confuso, pero para ahorrarse ese problema pueden decirle base y el número que quieran poner la base, o base y el número ordinar, por ejemplo base decimosexta o base quinta, o por ejemplo algo así. Hay muchas formas de simplificarse la vida para no poner estos términos raros, pero en algunas fuentes los van a ver así. Ahora viene lo interesante. Ya tenemos algunas propiedades, ya tenemos cómo representar números en base 10 y en cualquier otra base más elaboradamente. Pero ahora viene la acción. ¿Cómo puedo pasar un número de una base a otra? O sea, aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. Como habíamos mencionado anteriormente, si cuando yo tenía una base 10, en la primaria nos habían dicho, por ejemplo, el número 443 puede ser representado como 5 por 100, más 4 por 10, más 3 por 1. Entonces en este caso vean que esto era una exponenciación de mi base. 5 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Ahora bien, si digamos que lo voy a generalizar ahora una base, entonces yo obtendré en lugar de estos números como x ceros, x0 por el número de la base elevado a la cantidad de cifras que yo tenga, que en este caso sería por ejemplo una n, más x1 por base a la n-1, más x2 por base de n-2, y así nos vamos hasta xn por base a la 0. Para hacer un poquito más bonita esta expresión, nada más es para darle estética, voy a definir solamente para este término que este de acá es el elemento xn, solamente para hacerlo más bonito y que coincida esta n con esta n de acá abajo. Únicamente es para eso, Sin embargo, dense cuenta que pues la numeración no va a cambiarse, siempre y cuando pues si siga siguiendo las mismas reglas por las cuales yo definí esto. Entonces aquí sería 0 y esta sería x0. Entonces vean que esto puede ser representado como la sumatoria
desde una variable i que empieza a 0 hasta una n de un número xi elevado a una b exponenciación de i. Ahora bien, sabemos que si yo hago todas las operaciones en una base, el resultado siempre me va a dar como la base que yo había tenido originalmente. Sin embargo, por el problema 1 que habíamos puesto de cómo hacer un algoritmo para poder traducir, bueno, corregir una base, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Por qué no, en lugar de que dejar la base tal y como yo la veo ahí, la traduzco literalmente a como yo la vería normalmente, como la que estoy acostumbrado a verlo en base 10? ¿Qué pasaría ahí? Entonces en este caso mi base sería de 10. Yo tendría en este caso que sería x a la n, bueno, una x es x a la n, puesto a una base que sería en este caso 10 a la n más xn-1 elevado a la 10 a la n-1 más xn-2 elevado a la 10 a la n-2, así sucesivamente hasta llegar a un x a la 0 elevado a la 10 a la 0. Que como podemos verlo en estos términos de acá, x puede ser definida, vamos a dividir esto acá para que se vea que son cosas distintas, desde 0 hasta n de x a la 0, perdón, x a la 0 no, x a la i, k por 10 a la i, que es el mismo término que tenemos acá arriba, solamente que he puesto de una forma más elaborada. Ahora bien, digamos que esta base de acá es un número cualquiera en alguna base desconocida. Digamos que está en base 5. ¿Eso qué nos diría? Que pues el primer dígito que hace que la cifra cambie, bueno, la siguiente que sea más significativa cambie, es un 5. Por lo tanto, así como yo puedo representar esto y teniendo unas xn's menores a mi base, esto implicaría que yo puedo simplemente multiplicar este número por esta base y me daría el resultado. Si se dan cuenta, es algo muy similar a lo que tenía nuestro, bueno, el tema, el algoritmo de multiplicación que les había puesto anteriormente. Yo puedo irme con las unidades y multiplicar un número por esa cifra y luego pasarme a la siguiente y tomar la siguiente cifra como ese valor y así sucesivamente y al final corregirlo todo. Pues es exactamente lo que voy a hacer aquí. En este caso la cifra va a ser 5. Si yo la paso a base 10, sería 5 elevado a la n. Por lo tanto, esto me dará x elevado por esa base a la n traducido a base 10 más x a la n-1 por la base traducido a base 10 a la n-1 y así sucesivamente hasta llegar a la x0 por la base 0 puesta en base 10, base puesta a 10 y elevado a la 0. Y es exactamente lo mismo. Ahora noten que como todo está en términos de base 10, el resultado que me va a dar esto va a ser un número en base 10. Y no solo eso, sino va a ser la traducción de ese número que está en otra base. No sé si me di a entender o si la entendieron. ¿Ok? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces podemos hacer un algoritmo ya con esto. Si se dan cuenta, como el resultado es tomar una base, que pues esto lo vamos a poner en base 10, así que sería una simple lectura de lo que yo tendría, elevado a una exponencial i, y todo eso lo multiplicaría por el valor de esa cifra en base 10, entonces tendría lo siguiente. Si se dan cuenta, como voy a hacer una repetición de n veces esto, lo puedo traducir a un for que vaya desde i igual a 0 hasta un i sea menor o igual a n, y esto va a ser de i más más. Entonces en este caso, de un arreglo, que como había dicho anteriormente, puedo representar cualquier dígito como un arreglo. Entonces digamos que ya tengo por ahí mi arreglo de dígitos, que tiene tamaño n,
Vamos a poner el más 2 porque pues, sabemos que hay que ponerle un cierto margen para algunas operaciones. En este caso no es tan necesario, pero es bueno hacerse la costumbre. No te quita muchos recursos realmente. Entonces digamos que tenemos este arreglo. Esto lo voy a comentar porque nada más estoy diciendo que está por ahí. Entonces, digamos que tenemos un long int muy grande, para que precisamente me pueda captar el valor que está en esa base, porque sabemos que pueden haber bases muy grandes que hagan que ese resultado sea enorme. Y le voy a llamar solución o resultado, como le quieran llamar. En este caso voy a llamar como solución de lo que estamos tratando de transformar a base 10. Y para este caso solución va a empezar con 0, porque sabemos que es una suma de estos elementos de acá. Así que a solución, a cada iteración de este for, le tendría que sumar arreglo del dígito que estoy tomando por la exponenciación. Por ahora lo voy a poner así, 10 a la i. Nada más como un dato general para sacar esto de acá, porque sabemos que esto no se puede hacer muy sencilla, de forma muy sencilla. Hay una librería que la pueden poner en donde está el hashtag include bits stdc más y eso. Pueden incluir otra que se llama más.h, que es matemáticas.h. En esta librería hay una operación que se llama POW, que es de power, que bueno, en inglés POW es lo que se traduce como potencia, la cual te va a pedir dos valores, A y B. En este caso A y B pueden ser doubles o pueden ser enteros, pueden ser lo que quieras. Y en este caso poner POW A de B va a ser lo mismo que poner A a la B. La primera va a ser la base de la exponenciación y la otra va a ser el exponente. Entonces yo puedo ponerlo en código como POW de 10,i. Y ya con esto me daría una traducción de lo que sería una base a otra. Pues nada más si quieren puedo poner un cout de solución, salto de línea, y pues ya con eso sería suficiente para sacarlo. Ok, ¿alguna pregunta con este? Ok, tomar eso como un no. Ahora, para la otra parte, ya tenemos cómo pasar de una base cualquiera a una base que yo conozca. Voy a poner un pequeño ejercicio, va a ser pequeño. Digamos que tengo este número, no, más pequeño para que no tardemos mucho. Digamos que tengo este 121 y está en base 3. ¿Alguien me puede decir a cuánto equivale esto en base 10? Así que tranquilos, si ya tienen el resultado, no teman, pueden decirlo. Sería 16. Ajá, exactamente. ¿Todos llegaron a ese resultado? ¿O alguien más llegó? Ok, bueno, no se preocupen.
Si lo tomamos como lo habíamos dicho anteriormente, esta sería nuestra cifra menos significativa. Vemos esta, x0, esta sería x1, esta sería x2. Entonces, como habíamos dicho en la fórmula anterior, para pasar un número a base 10, el valor de esta x en base 10 sería el valor de x0 multiplicado por lo que nosotros vemos como la base, que en este caso es 3 a la 0, más x1 por 3 a la 1, más x2 por 3 a la 2. Sustituyendo, esto nos queda 1 por 1, más 2 por 3, más 1 por 9. Y si esto lo sumamos nos da 9, más 6 son 15, más 1 son 16. Y así es donde se acaba esta base. Pueden tratar de practicar ejercicios con la base que ustedes deseen, para que se vayan familiarizando con esto. Ahora sí, para el último algoritmo que vamos a ver hoy, va a ser lo contrario. Cómo pasar un número de base 10 a otra base. Como habíamos visto, podemos representar cualquier número de una base de esta forma, como una sucesión recursiva de productos de esa misma base hasta llegar a un 0, el cual me iba sacando los números ordenados de cifra más significativa a la cifra menos significativa, así hasta una x más xn. Viendo esta fórmula, ¿a alguien se le ocurre alguna forma que podamos aprovechar esto para de una vez traducirnos cualquier cifra? Al menos aunque sea una pequeña idea. Multiplicar... No, bueno, antes que nada, si no me falla la memoria, creo que habían visto recursión con Gabriel o David, no me acuerdo. No sé si lo vieron. Por favor, díganme si no lo vieron para si no aventarme la forma que es un poco más elaborada, no tanto, pero es un poquito más. En caso de que ya la vieran, ya le estoy dando la megapistota de que es una recursión, pero ahora la pregunta que les haría es cómo la harían, más que nada. División, ajá, o suma. Ok, bueno, es casi eso, es como una combinación de ambas. Va, ok. Bueno, se las voy a poner porque ya es por el tiempo. Así que veamos el término que está más adentro. Esta sería como que nuestra unidad base. Entonces, falta mencionar algo más. Vean que si yo tomo todo el término, sería como tomar el valor de mi número como está originalmente. Es decir, que todo esto es mi x. Ahora vean una cosa. Si yo quito el valor de x0, sería como que la parte quitado el módulo, tal que eso me sea divisible con lo que está dentro, que era lo que habíamos dicho de restarles a c para que fuera un divisor de b. Por lo tanto, si yo entro y tomo el número que está entre estos paréntesis, vean que si lo multiplicara por b y le sumaría el módulo, eso me daría mi número original. Por lo tanto, el valor que está aquí adentro es la división de mi número entre la base. Entonces, el término total sería mi x igual a b, pero sería igual a mi x. Llamémosle x iterada, ¿no? Que sería de la primera. En este caso sería x1. Bueno, vamos a poner x0 para que sea la que estamos afuera. La que está 1 adentro sería x1, que tendría... Perdón, estos los están al revés los índices, perdón. Mi x
cuando está fuera de mi x0 sería igual a mi x realmente, la que vale todo. La x que está dentro en una valdría el valor de mi x dividido entre b. Esto puesto como suma entera. Por cierto, antes que se me olvide, la división entera que están manejando tiene un nombre en matemáticas y eso se le suele llamar operación suelo. Y se pone de esta forma, como una especie de cuadrado partido en la mitad que se está viendo hacia arriba. Entonces es como como todos sabemos que es la división entera, como como truncar todos los decimales que están ahí y quedarme únicamente con el entero. Es lo que hace la operación suelo. Solamente hay que tener cuidado porque en los números negativos, al menos en la parte de matemáticas, como se refiere a la cantidad de menor magnitud, esta sería como que el valor que está arriba. Por lo tanto, menos 1, suelo de menos 1 medio me daría 0, porque es la cifra que está más cercana al valor de 0, que tiene parte entera. No se vayan a ir con la finta que eso es 1, que sea la de abajo. Ok. Bueno, entonces la primera sería x sobre b. Pero ahora vean que este valor de x sobre b igual tiene un x0 al final. Por lo tanto, si yo me meto al valor que está dentro de este paréntesis, bueno, aquí falta poner que es operación suelo, esto sería de la siguiente manera: x sobre b operación suelo, y lo que te dé lo dividiría entre b operación suelo, y así me voy con todo. Nosotros lo veríamos como en el código, como si nada más estuviéramos dividiendo el número hasta llegar a este punto. ¿Y cuál es el punto al que yo quiero llegar? Cuando vale 0, que es el último corchete que está más adentro de todos y es la primera cifra que no me interesa. Así que simplemente me saldría de esa recursión y tomaría el valor módulo que me dé con respecto a esa base, y esa sería mi cifra más significativa. Luego del valor que tenía anteriormente, porque recordemos que en una recursión se va conservando el valor que tenía anteriormente, yo le puedo sacar el valor módulo de eso y me daría la cifra siguiente, y así sucesivamente. Ahora va la otra propiedad. Debido a que todo esto de acá es un múltiplo de b, entonces esto de acá quedaría como un término libre de mi módulo y no sería afectado por lo anterior. Así que puedo hacer esto y el resultado nunca me va a variar, siempre va a ser lo mismo. ¿Alguna duda con lo que puse acá? Ok, supongo que eso es un no. Así que vamos a traspasarlo a un ejemplo práctico para que quede totalmente entendido. Y qué mejor ejemplo que la base más sencilla de todas, que nosotros ocuparemos mucho, que es la base 2 o el binario. Digamos que queremos pasar el número 1, 2, 3 de base 10 a un número que esté en base 2. ¿Qué haríamos en este caso? Sabemos que 123 está conformado por una división de la forma 2k más el módulo c. Y para obtener este módulo c tendría que dividir este número 123 entre 2, y eso me daría 61, y me queda abajo el número 1, 61 sobre 2 que me da 30, y acá queda 1, 30 sobre 2 que me da 15, queda 0, 15 sobre 2 que me daría 7 y abajo quedaría 1, 7 entre 2 que me daría 3 y aquí abajo queda 1, perdón, aquí me bugué, 3 entre 2 que me daría 1 y 1, 1 entre 2 que me daría 0, jaja, aquí los volví a cambiar, me estoy bugueando un poco ahí, 2 entre 1 que me daría 0 y aquí abajo queda 1, y por último 2 entre 0, que aquí es donde la recursión ya se moriría. Y ahora vean que si me voy con lo que había dicho anteriormente, este de acá sería mi número original, el cual tenía antes de ir a la recursión, y en todos se están guardando. Como sabemos, la memoria de pila nos permite guardar estos datos sin que se pierdan. Ahora, si yo le aplico la operación módulo,
sería como haberme quedado únicamente con los residuos que tuvieron cada una de estas operaciones. Y como en este caso la cifra más significativa está de la última operación que hice, simplemente pondré los módulos en orden inverso. Es decir, empezaré desde acá y me iré de esta forma. Entonces el resultado en base 2 sería 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Vamos a comprobar si es así mediante la calculadora. Hay algunas calculadoras que pues son científicas y permiten hacer algunas operaciones. A ver, antes que nada voy a comprobar si sí lo calculé bien. Sé que estoy dudando un poco de mí, pero es que a veces sí me falla, a veces un poco el cálculo. Ok, creo que está bien. Así que vamos a irnos al programador, que tiene para poder checar de base decimal la base binaria. Entonces en este caso lo que aparece aquí sería el resultado que tuve que haber obtenido. Entonces si tomo 123, podemos ver lo siguiente. El número es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y como vemos, ambos coinciden y por lo tanto hice bien la traducción. Y así es como podemos hacer esta parte más dinámica cuando operaciones. Ahora, si nos vamos a código, ¿cómo sería? Voy a, por ejemplo, a hacer un void que sea, lo voy a llamar, por ejemplo, traduce, que va a tener, por ejemplo, dos variables las cuales van a intervenir, que sería la base, la cual estoy trabajando, y mi número original. Bueno, vamos a hacer ambas long porque sabemos que pueden ser muy grandes. Y aquí hago lo siguiente. Como verán, en este caso estoy haciendo la división una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que me dé 0. Entonces, mi criterio para detener la recursión es si el valor de n es igual a 0. En este caso, si pasa, hago un return. Y en caso contrario, hago lo siguiente. Me voy a la función de traduce. La b siempre va a ser constante, pero mi n la voy a dividir entre b, que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Ahora vamos a tener aquí, por ejemplo, una variable long_int, que sea la traducción. Bueno, no, de hecho no. Si se dan cuenta, podemos ir imprimiendo los números así como están y ya tengo la solución, ¿verdad? Entonces no tiene mucho caso guardarla. N módulo de b, que si lo vemos lentamente paso por paso hace lo siguiente. Digamos que tenemos igual el número 123 y la base es igual 2. Bueno, vamos a hacer un poco más grande para tardar menos tiempo. Vamos a tomar esta base un 4. Entonces haría lo siguiente. Primero checo, n es este de acá, ¿es igual a 0? Pues no. Entonces luego voy a ejecutar traduce con la b manteniéndose igual. Esta va a ser mi pila de recursión. Y tomo el número entre b, que sería esto entre 4, que me daría 30 si lo tomamos como división entera. Y vuelvo a hacer lo siguiente. N es igual a 0, pues no. Entonces hago return. Traduzco, la base se queda como está. Y divido esto entre 4, que sería un 7. Vuelvo a hacer lo mismo. La base se queda como 4. Esto lo divido entre 4, que me daría 1. Y voy a ponerlo acá a la continuación. La base se queda como está. Esto lo divido entre 4 y me da 0. Ahora, pues como esto ya me dio 0, como n ya vale 0, aquí hago un return. Así que esto se mueve. Y me quedé con una n igual a 1. Y saco n módulo de b, que sería 4 módulo de 1 módulo de 4, perdón. Que eso, como sabemos, me va a dar el 1. Así que imprimiría el 1. Luego me sacaría 7 módulo de 4, que eso da 3. Luego sacaría 30 módulos. Bueno, hago el return, así que esto se muere. Haría 30 módulo de 4, que eso me daría el número 2. Y luego por último 123 módulo de 4, que eso me daría 3. Y esta sería su traducción en base 10, en base 4, perdón.
Ok. Entonces, ¿no tiene ninguna duda hasta ahora? No. Ok, les voy a dejar, bueno, voy a subir al examen que están haciendo. Otro problema más que se llama el camino subterráneo de Shamash o algo así. Subterráneo. Así le tiré al nombre. El cual es precisamente de este tema que estamos manejando. Lo voy a leerlo un poco rápido. Que es que está buscando a las montañas de Mashu. Y cuando los hombres llegaron, vieron que tenía que tomar el camino de Shamash, un larguísimo camino subterráneo que medía pasos. Decidí anotar esta cantidad y por supuesto está en números babilónicos, los cuales están en un sistema base 60 que solo usa dos símbolos para denotar cualquier cantidad de 0 a 59. Una barra I para denotar un 1 y una cuña L para denotar el 10. Por ejemplo, el 42 se representa como L, 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 L y I. Adicionalmente, los números más grandes se usan separador, que sería un punto. Por ejemplo, 2014 es 34 más 36 por 60 y se representaría como L, 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 I, 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 L, 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 I, I, I. Y escribe un programa que le AP y lo escribe en babilonio. Espera, creo que tomé el que era correcto. Es que hay dos. Uno es el camino subterráneo y otro es el subterráneo camino, que únicamente cambian dos palabras de orden. El subterráneo camino. Pero es que sí, es que el otro pues está más... No es tanto... No es necesario aplicar la recursión, así que mejor voy a ocupar este problema de acá. Que es lo mismo, nada más que pone las cifras más significativas a la izquierda y el otro las pone a la derecha. Entonces, pues, se dan cuenta, es únicamente traducir un número a base 60 y traducir las cifras a un sistema que te ponen ahí. Y eso sería todo lo que te piden. No hay cero, el único cero sería dejar la casilla en blanco, así en nada. Y pues eso sería el problema. Se los voy a dejar en el examen. Vean que son varios, veo que muchos no lo han resuelto, no sé si hayan entrado incluso. Pero les diré una cosa. El examen es a finales de junio y vendrán todos los temas que estamos manejando en todas las clases que están viendo acá. Si se dan cuenta, apenas he podido empezar con los temas que tienen programas. Y pues a partir de ahora, pues todas las clases van a ser temas con algoritmos en esta clase. Entonces les recomendaría que también vayan intentando hacer esos problemas de ese examen. Vienen de todos los temas que están viendo en las clases durante la semana. Búsqueda binaria, algoritmos gridis, inclusive algunos que vamos a ver cuando terminemos el tema que nos dieron, que también me incluyo. Se supone que tengo que abarcar otro tema más después de este, así que pues vayan dándole una ojeada. Es posible que vayan adivinando algunos cuantos algoritmos que vamos a ver en el futuro, checando los problemas, y pues con más experiencia pueden sacar, inclusive facilitarse más para cuando entiendan esto. Muchas veces se entienden los temas hasta que los ponen en práctica, así que les recomiendo hacerlo. Si no saben cuáles, está en concursos actuales este que se llama entrenamiento Karelbug. Por el momento dirán, tiene muchos problemas, ¿qué voy a hacer? La verdad es que no es necesario que resuelvan todos. Muchos de ellos son clásicos, los voy a poner así, por experiencia son clásicos que han estado en todos estatales. Casi todos los problemas de acá son estatales pasados. Entonces, si quieren tener una pequeña idea de cómo va a estar el estatal que va a ser en junio, les recomiendo bastante que chequen los problemas, intenten resolverlos. Algunos van a ser temas que no hemos visto y no van a poder resolver a menos que le echen demasiado ingenio e imaginación. Pero varios de ellos ya los conocen, así que les dejo a ustedes ir a su ritmo, checar los problemas que ustedes quieran, para la siguiente clase ya ir avanzando con otros temas. Así que pues sin más que agregar, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí y pues nos vemos hasta el siguiente viernes.